en este reencuentro de una carrera en la cual me siento bastante identificado. Siempre me ha gustado el tema investigativo en el área administrativa y en especial en la gestión de talento humano. El ingeniero Gangotena, cuando hacía una semblanza de lo que es la carrera de gestión de talento humano, hablaba de que en la actualidad la dinámica laboral ha cambiado. El contexto laboral se ha modificado y ha trascendido. Hoy por hoy, las unidades de talento humano justamente precautelan y pretenden jugar con respecto a estos aspectos tan importantes al haber transformado la teoría del recurso humano en la teoría del talento humano. Hoy estamos hablando de elementos competenciales, hoy estamos hablando de elementos en los que ya no solo el conocimiento es necesario y fundamental dentro del proceso de las relaciones laborales que existen, tanto en el ámbito público como privado, sino también, pues obviamente, el tema de talento humano viene con relación a las actitudes y las competencias con relación al conocimiento que se pueden desarrollar en el ejercicio y en la experiencia mismo de las relaciones laborales. Hoy por hoy estamos viviendo una nueva dinámica, estamos viviendo cambios trascendentales, producto de lo que hemos vivido durante 23 meses desde marzo del 2020, cuando se declaró una pandemia a nivel mundial, y pues el Ecuador no fue su excepción. En ese sentido, pues, ha habido varias modificaciones en materia laboral, pero de hecho, esas modificaciones han generado ciertos aspectos más formales que de fondo. Cuando nosotros hablamos de la materia legal, de los aspectos legales en el derecho laboral, debemos considerar algo muy importante. Cada relación laboral es una actividad individual, personal, que si bien es cierto, el Código de Trabajo regula, también viene determinado por el acuerdo entre las partes. El acuerdo entre las partes debemos considerar como un elemento sustancial y vinculante en materia laboral. Si el espacio se nos presenta, pues podríamos conversar con respecto a en muchos casos, mucha casuística con respecto al derecho laboral y a la relación que existe entre el empleador y el empleado. Cada una de las relaciones son particulares, ya que la generalidad no nos determina aspectos que obviamente en un contrato de trabajo como un instrumento público vamos a tener que ir declarando. Y dentro de esto, como les había dicho en un inicio, la dinámica laboral ha cambiado. Y durante la pandemia, obviamente surgieron ciertas disposiciones de carácter ministerial que sin modificar el Código de Trabajo, emitieron ciertos lineamientos para dinamizar el aparato productivo, para dinamizar el sector privado. Todos sabemos que dentro de la pandemia hemos vivido en un proceso de recesión económica y eso se ha visto afectado en las relaciones laborales, en las terminaciones de las relaciones laborales, en los ceses de, definitivos de las relaciones laborales con trabajadores y que eso se ha venido de alguna manera a malinterpretar como aspectos de despido intempestivos cuando, por ejemplo, una ley como el Código de Trabajo, que fue aprobada en agosto del 2005, nunca se imaginaron que íbamos a vivir una pandemia. Y producto de eso, voy a citar el artículo 169, literal 6, en el que dice que se puede dar por terminada una relación laboral por caso fortuito, fuerza mayor, catástrofes naturales e inclusive pandemias. En considerar que ese aspecto
vulneraba derechos del trabajador cuando la terminación de la relación laboral por esta causal no implicaba despido intempestivo. Y el Ministerio de Trabajo, en esa época de pandemia, se vio abarrotado durante los primeros meses de pandemia, hablemos marzo, abril, mayo, hasta agosto del 2020, se vio abarrotado de denuncias por despidos intempestivos cuando la concepción de la terminación de la relación laboral no concebía estos aspectos como un elemento importante y trascendental. Fíjense, hemos vivido con un código de trabajo versión 2015, el cual ha sido modificado a través de varias leyes, varias normas, en las cuales, pues obviamente vamos a citar unas pocas y quizás lo más enriquecedor va a ser la ronda de preguntas en materia laboral que desde la experiencia de ustedes pudiéramos generar, ya que es importantísimo interactuar en materia laboral. Yo les puedo decir, por ejemplo, que dentro de los procesos de la terminación de las relaciones laborales entre un empleado y un empleador son muy diversas, son muy dinámicas, pero hay que saber procesarlas, hay que saber trabajarlas. En diferentes consultorías, las empresas, los empleadores me preguntan y me dicen, bueno, ¿qué hago para desvincular a un trabajador sin que eso afecte el presupuesto de la empresa? O que decirles que, obviamente, si a mí me pagan por asesorar a una empresa, yo tengo que decirles, habrá que modelar un despido, un procedimiento de visto bueno. Cuando yo me refiero a modelar un procedimiento de visto bueno, es a ir estructurando el camino para dar por terminada la relación laboral en ese sentido. Entonces, hoy, pues estamos abiertos al diálogo, a la rueda de preguntas, en virtud a la experiencia que podemos aportar dentro del ejercicio profesional de derecho en materia laboral. No sé si José Gabriel me permites, quiero compartir unas pocas diapositivas para quizás ponerles un pequeño contexto, ya que lamentablemente con el poco tiempo que tenemos, creo que tendríamos que dosificar y quizás potencializar las preguntas que ustedes pudieran tener con relación a a su ejercicio profesional, a su práctica cotidiana con los casos que puedan aparecer. Eso es muy enriquecedor. ¿Ok? ¿Me confirma si se puede ver la pantalla? Sí, ahí está compartida. Gracias. Bueno, cuando hablamos de actualización laboral, debemos considerar que varias normas legales les han afectado a- al Código de Trabajo. Pero yo quiero primero hacer una pequeña reflexión. El sector privado, bajo cualquier punto de vista, siempre va a estar regulada la relación laboral por el Código de Trabajo. Esa es la norma suprema en materia laboral. Por encima del Código de Trabajo, solo la Constitución. Y la Constitución como una normativa de aplicación general y reglamentaria para absolutamente todos los ciudadanos que vivimos en el territorio ecuatoriano. Esta imagen que yo les planteo a ustedes es un poco para hacer analogía todo lo que involucra el Código de Trabajo. El Código de Trabajo involucra relaciones interpersonales entre un empleador y un empleado. El Código de Trabajo involucra obligaciones del empleador. El Código de Trabajo habla de clima laboral, habla de enfermedades profesionales, habla de discapacidades, habla de riesgos laborales. El Código de Trabajo también habla de descanso obligatorio, de vacaciones. El Código de Trabajo habla de beneficios. Y al hablar de beneficios, debemos entender que no todos los empleadores están obligados a rendir todos los beneficios a los trabajadores. Así como todos los trabajadores no tienen los mismos beneficios. Unos tienen en mayor grado, otros tienen en menor grado. Obviamente todo va a determinar el tipo de contrato.
Cuando hablamos también, y José Gabriel en su introducción hablaba del tema de que la gestión del talento humano se ha vuelto un sistema. El Código de Trabajo también determina que a través de procesos reglamentarios internos, los empleadores deberían generar procedimientos que generen una verdadera inducción dentro de la relación que puede existir entre un empleador y un empleado. Es importante. Entonces, en definitiva, cuando hablamos del mundo laboral, hablamos de un contexto extremadamente amplio y que efectivamente debemos considerarlo como algo muy importante. Pero ustedes se han preguntado, ¿qué pasa con el cajero o la cajera voy a hacer una cuñita, no nos pagan para eso, pero bueno, de supermercados La Favorita? Ustedes se han preguntado si ellos les pagan horas extras, si no les pagan horas extras, si el clima laboral es el adecuado, si viven bajo tensión laboral. No, ¿verdad? Lo único que nosotros nos preocupamos es porque me atienda rápido, pagar mis consumos y salir. Pero dentro del resto de cosas, hay un sinnúmero de circunstancias que el Código de Trabajo regula. Entonces, en ese sentido, pues yo considero que es muy importante analizar que todas las actividades laborales que no estén hechos por una sola persona y que se relacionen con terceros, o sea, empleados, siempre va a venir determinado por normativas y por acuerdo entre las partes. Esto es importantísimo. Y obviamente, en este momento podríamos citar inclusive eh, la ley de apoyo humanitario, esta ley que generó ciertas disposiciones que sin reformar el Código de Trabajo, incluyó en materia laboral cuando habla de que el acuerdo entre las partes, los acuerdos bilaterales, podrían, sin necesidad que implique un despido intempestivo, llegar a modificar las relaciones contractuales, por ejemplo, tomando en cuenta que hasta meses atrás vivimos en una nueva normalidad. Fíjense que en el Código de Trabajo aparece algo importante y que quizás ya se nos va a ir quedando dentro del proceso, que fue el teletrabajo. El teletrabajo garantiza y regula ciertas condiciones contractuales para ciertas actividades que son adecuadas y pertinentes dentro. Entonces, como yo les digo, tenemos muchos elementos que considerar y, y muchas condiciones legales que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para poder ir describiendo cada una de esas. Pero yo sí quisiera a ustedes compartir experiencias y despejar cualquier tipo de duda en materia laboral que ustedes tengan. ¿Sí? Dentro de lo que es la estructura de la gestión laboral, debemos considerar algo. La constitución política, los mandatos constitucionales. Empezamos con la información. El informe de amnistías aprobado por la Asamblea Nacional contiene una... Gracias. Listo, continuamos. Les decía que dentro de la estructura legal de la gestión laboral debemos considerar varias normas legales. Pero dentro de las normas legales, la principal y más importante es la Constitución política. La Constitución política, entendiendo como la Carta Magna, en donde se garantizan los derechos laborales. No hay trabajo que no tenga remuneración, para empezar, como un primer elemento sustancial. Ni siquiera las pasantías pueden ser a título gratuito. Adicionalmente a eso, en 2008, recuerden que hubo la Constituyente de Montecristi. La Constituyente de Montecristi también emitió ciertos mandatos constitucionales en materia laboral. Y esos mandatos constitucionales, por ejemplo, y aquí tengo que hacer énfasis en esto, eliminaron el proceso de intermediación laboral. Pero este proceso de intermediación laboral, pese a estar eliminado, los empleadores del sector privado tienen una, quizás podríamos decir, mala práctica
en la ejecución y en la aplicación. ¿Por qué razón? Porque la relación laboral que existe entre un empleador y un empleado viene determinado por la temporalidad y la permanencia. ¿A qué me refiero? No podemos generar actividades que se quiera quizás maquillar a través de una facturación cuando la temporalidad y la permanencia no nos lo permite. Quiere decir eso. Cuando hablo de temporalidad, hablo de una jornada de trabajo. Hablo de un horario específico. Y cuando hablo de permanencia, hablo de la ejecución en un mismo lugar de la actividad para la cual fue contratada. Con esta esencia que les acabo de mencionar, el mandato constitucional 8 eliminó la intermediación laboral. Entonces, cuando hablamos de esto, les voy a poner un caso. Hay una clínica XYZ en la cual a las auxiliares de enfermería les piden que facturen, cuando las actividades son permanentes, en un mismo lugar y con un mismo horario. No aplica una prestación de servicios profesionales. Entiéndase, como auxiliares de enfermería, aquellos hombres o mujeres que no tienen una titulación, pero tienen conocimientos específicos en enfermería. Entonces, la prestación de servicios profesionales es para aquellos, es restrictivo para aquellos que trabajamos como profesionales en libre ejercicio y que podemos prestar nuestro contingente. Por ponerles un ejemplo. Pasando de la Constitución y los mandatos constitucionales, les decía a ustedes que el Código de Trabajo es la norma suprema en materia de relaciones laborales. Este Código de Trabajo, que versa de 2005, como les había manifestado, ha sido modificado, pero en ciertas partes esenciales, por tres cuerpos legales. La Ley Orgánica de Justicia Laboral y Trabajo No Remunerado en el Hogar de 2015 fue una de los cambios más sustanciales. Esos cambios fueron totalmente innovadores, les podría decir, en materia laboral, y se determinó ciertas conquistas laborales que fueron importantísimas. Obviamente, si nos ponemos a hablar desde el punto de vista del empleador, quizás vulneraron los derechos, pero se generó mayor estabilidad laboral. Uno de los cambios fundamentales fue la eliminación del contrato de trabajo a plazo fijo, en donde existía ese contrato en el cual la temporalidad decía de 1 año, renovable por una vez más, y luego se convirtió en un contrato a tiempo indefinido. Esto también, en concordancia, se generó un proceso de eliminación de la posibilidad que exista de que el empleador pueda solicitar desahucio en contra del trabajador. Eso quiere decir que se garantizó más la relación laboral y la estabilidad en especial. Así como también la siguiente norma que estoy citando acá, la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil y la Regulación Excepcional del Trabajo, la cesantía y los seguros de desempleo. Esto también generó ciertos beneficios única y exclusivamente para los trabajadores. Voy a empezar por la parte última que enuncio dentro de esta norma. Seguro de desempleo. Cuando existía un proceso de despido intempestivo, cuando existía un proceso de terminación de una relación laboral, sin que esto implique la renuncia voluntaria del trabajador, la Ley de Seguridad Social, en concordancia con el Código de Trabajo, generó un seguro de desempleo en el cual los trabajadores hasta la actualidad, una vez que están cesantes, dejan de trabajar, les hacen el aviso de salida, pueden solicitar el seguro de desempleo, que equivale
al 75% de una remuneración durante 3 meses mientras no tengan trabajo. Importantísimo. Fíjense, cosas que inclusive en la pandemia se reformaron de alguna manera a través de ciertos acuerdos ministeriales en los cuales anteriormente en esta ley de 2016 se manifestaba el seguro de desempleo se lo podrá solicitar una vez esté cesante 60 días. Con la pandemia, esto se reformó y decían inmediatamente de estar cesantes por la terminación de la relación laboral, se podrá solicitar el seguro de desempleo, incluyendo si es que versa las causales determinadas en el artículo 169, en especial la 4 y la 6. Cuando hablaban de la cesantía, pues obviamente está relacionada con el seguro de desempleo. Primero solicito el seguro de desempleo y luego retiro mi cesantía. Eran los procesos, es el proceso adecuado para beneficiarse como empleado. El tema de la jornada excepcional de trabajo, esto también era importante cuando hablábamos de una supuesta reactivación económica. Aquí, y en concordancia con la ley de apoyo humanitario, recordemos, se podían modificar las relaciones contractuales entre el empleador y el trabajador, siempre y cuando exista el consentimiento expreso del trabajador y que se encuentre debidamente determinado y explícito las razones y los motivos. Caso contrario, recuerden que cualquier modificación en perjuicio del trabajador se constituirá en un despido intempestivo. Este tipo de cosas fueron innovadoras. Otro aspecto importante es el tema de la promoción del trabajo juvenil. Aquí, por ejemplo, sí existe un beneficio para los empleadores. Uno de los beneficios era que los aportes al IES eran asumidos por el Estado y también se podía hacer un doble deducible impuesto a la renta. Entonces, miren, cuán importante aquello, ¿no? Con respecto a la ley de apoyo humanitario, también se dio en este contexto, en especial el tema de la voluntariedad, de poder modificar los contratos de trabajo a través de ¿qué les puedo decir? Acuerdo entre las partes, era un elemento importantísimo, y obviamente este elemento hizo que aparezca el contrato emergente. El contrato emergente, pues tiene ciertas connotaciones y condiciones especiales para poder ir subsanando las necesidades que la pandemia así podían aparecer. Entonces, con respecto a esto, pues obviamente el contexto laboral tiene mucha injerencia cuando hablamos del tema legal. Obviamente el tema legal es una cuestión muy subjetiva de las empresas, en donde muchas de las veces el empleado o trabajador ve vulnerados sus derechos por desconocimiento. Y el empleador también es inducido al error cuando desconoce de normas legales. Entonces, todo este contexto es importantísimo, ¿no? Ustedes como parte de departamentos de talento humano, obviamente deberían ser quienes precautelen la condición y la ejecución favorable para los trabajadores. Obviamente sin vulnerar derechos del empleador también, porque el empleador también tiene derechos, ¿no? Y tiene muchos derechos, diría yo también, en función a la emisión y aprobación de los reglamentos internos de trabajo y también en función a los reglamentos de seguridad y salud ocupacional, que pues, obviamente son muy importantes con relación. Bueno, recordemos también que para la ejecución de todo esto, el Ministerio de Trabajo, como órgano rector y quien regula
el que controla las relaciones laborales, pues obviamente tiene un sistema que permite ejecutar todas las acciones en materia laboral. Este sistema, pues, obviamente, si trabajan en talento humano, no es ajeno a ustedes, entendería yo, es el sistema único de trabajo. Y dentro del sistema único de trabajo existen varios módulos, ¿no? Tema para la utilización de personas jurídicas y naturales, que es uno de los más utilizados, ¿no? Es el que es el módulo más importante para el sector privado. También tenemos el sistema para instituciones públicas, para aquellos que trabajan en el sistema público. Hay una bolsa de empleo. Aquí también, pues, como ustedes pueden observar, está el módulo único de denuncias y, pues, obviamente, algo que es importantísimo, la mediación laboral. En materia laboral, todo es transigible, todo es mediable, absolutamente todo. Nada puede quedar fuera de una mediación, nada puede quedar fuera de una transacción. Obviamente, eso se puede hacer de manera extrajudicial, pero siempre y cuando no se vulneren los derechos de los trabajadores. Eso es importantísimo, ¿sí? Y, pues, obviamente los empleadores a veces tienen una mala o una fea concepción del tema de las terminaciones de las relaciones laborales, y ese sí es un tema largo por tratar, hay mucho por discutir en esta situación, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas y nos enriquecerá más quizás lo que corresponde al sistema de preguntas, ¿no? A las dudas, a las inquietudes que podamos solventar dentro de este encuentro en materia laboral. Considero que estos elementos son la preliminar o la previa para que ustedes puedan, en contexto, pedir ampliación de todo lo que pudiera ser ronda de preguntas en el tema contractual, en el tema laboral. Obviamente, recordemos algo, que la relación laboral siempre va a estar determinada por dos sujetos, el trabajador y el empleado. Y dentro del Código de Trabajo, obviamente, se encuentra determinado quiénes son trabajadores y quiénes son empleadores. El trabajador, pues obviamente, solo puede ser uno y nada más que uno. Tal cual como dice en el artículo 9, son personas que prestan sus servicios a terceros por un sueldo o una remuneración. Y el empleador, él sí puede tener diversidades. El empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica. En ese sentido, obviamente, podemos hablar de contextos diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de personas jurídicas, podemos hablar de personas jurídicas eh, con fines de lucro y personas jurídicas sin fines de lucro. Y cuando vamos encasillándoles en personas jurídicas con fines de lucro y sin fines de lucro, viene el tema de las obligaciones laborales inclusive. Voy a ponerles un ejemplo. Las personas, los empleadores, personas jurídicas con fines de lucro que realizan una actividad económica, por ejemplo, tienen la obligación de pagar utilidades, mientras que las personas jurídicas sin fines de lucro no tienen la obligación de pagar utilidades, así tengan rentabilidad. Entonces, hay que considerar esos aspectos. Cuando los trabajadores desconocen de eso, se generan conflictos laborales. Muchas de las veces en mi oficina han llegado trabajadores que dicen, a mí no me pagan, no me han pagado nunca utilidades. Y yo le pregunté, ¿en dónde trabajaba usted? Yo trabajaba en una fundación. Yo le digo, está la respuesta a su requerimiento. No le han pagado a usted utilidades es porque trabaja en una organización sin fines de lucro. Esta organización no está obligado a repartir utilidades. Entonces, fíjense, así como, por ejemplo, cuando hablamos de personas naturales, voy a ponerles también en contexto. Hay personas naturales que pueden realizar la misma actividad, pero en circunstancias diferentes. Puede haber personas naturales que son empleadores, que tienen una condición
de artesanos calificados, puede haber la misma persona natural que haga la misma actividad que no tenga la condición de artesano calificado. Y cuando eso sucede, pues obviamente debemos considerar que el artesano calificado, por ejemplo, no está obligado a pagar utilidades, no está obligado a pagar décimos terceros y décimos cuartas remuneraciones, no está obligado a pagar fondos de reserva. Y también ahí viene el conflicto. Muchos dicen, nunca me pagaron décimos, nunca me pagaron utilidades. Yo ya voy trabajando 10 años y tampoco me han pagado nunca fondos de reserva. Uno indaga, uno pregunta y dice, pues obvio, no le van a pagar tampoco por la condición del empleador. Ha sido artesano. Es de que hay muchos aspectos y que pues aquí podríamos quizás hacer una tertulia muy agradable y muy larga. Y yo podría hacer un monólogo de análisis de todo el código de trabajo y las modificaciones laborales que esto ha involucrado, pero el tiempo para nosotros también es corto, ¿no? Y pues les agradezco de antemano por la invitación. Esto es un pequeño contexto de lo que ustedes deberían tomar en cuenta como parte de la generalidad. Y José Gabriel, si es que podemos dar a la ronda de preguntas, que para mí posiblemente es mucho más enriquecedor, porque yo creo que tienen un montón de dudas e inquietudes. Ya en el ejercicio mismo del trabajo nacen dudas, nacen inquietudes, y obviamente eso podría fortalecer a la breve charla que hemos dado el día de hoy. Gracias por su atención, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias al doctor David Ramos. Jóvenes, si es que ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, aquí tenemos al experto, por favor. Disculpa, Teníamos perdón, una... Gabriel. Parece que en el chat había una pregunta. Sí, ahorita voy a leerle la pregunta. Entonces, la pregunta dice, a ver, respecto al seguro de desempleo, ¿para qué personas aplica este seguro? Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo que haber cumplido el colaborador dentro de la empresa para que pueda acceder a este seguro? Perfecto, es muy buena pregunta. A ver, para aquellos que tienen el seguro general, tiene plena validez el seguro de desempleo. Y necesita mínimo 12 aportaciones para ser beneficiado con aquello. Y aportaciones consecutivas. Y en ese sentido, cuando hablamos de aportaciones consecutivas, no necesariamente con el mismo empleador, porque ojo, la carga impositiva del seguro de desempleo no es para el empleador, es para el seguro social, ¿ya? Entonces, todas las personas que estén bajo relación de dependencia y tengan un seguro general pueden acceder a eso. No importa la condición de empleador que tenga. Únicamente la condición es que esté afiliado al IES con 12 aportaciones mínimas consecutivas. Listo, muchas gracias. Si tenemos tal vez alguna otra pregunta, jóvenes, relacionado a la temática y a su ámbito profesional, a su ámbito laboral. Sí, a ver, una pregunta más nos dice. ¿Y todas las empresas deben tener este seguro? Ya, cabe aclarar algo, o sea, no es que las empresas tienen este seguro. La Ley de Seguridad Social, en la reforma de 2016 o con la reforma del 2016, fue incorporado este beneficio para los afiliados del IES. Entonces, no es un seguro adicional, es un beneficio que tiene un trabajador una vez que queda cesante. Es por eso que alguna vez, si ustedes recuerdan, por favor, hagamos un poquito de memoria, uno de los ministros de Trabajo, cuando empezó la pandemia, dijo, modifican las condiciones para el seguro de desempleo. Y es lo que yo les manifestaba hace unos minutos. Las modificaciones fueron, antes se tenía que esperar 60 días para recién ahí solicitar el seguro de desempleo. Durante la pandemia fue inmediato. Me quedo cesante y solicito en el IES
este beneficio. Pero ¿cuál es la dinámica de esto? Primero solicito el beneficio de seguro de desempleo. Una vez que recibo este beneficio, se solicita el fondo de cesantía que todos los trabajadores tienen una vez que quedan desvinculados de una empresa, ¿sí? Listo, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Dice, buenas tardes. Si en una empresa se acogieron a la ley humanitaria por el tema de pandemia, donde hubo reducción de sueldo y reducción de la jornada laboral, ¿qué se puede hacer cuando quieren obligar al trabajador? Bueno, se me movió con la pregunta. Obligar al trabajador a laborar el horario completo y no aumentar el sueldo. Esto es importantísimo, ¿no? Uno de los elementos más importantes con respecto a la ley humanitaria es el acuerdo entre las partes. Yo quiero hacer énfasis en esto por la siguiente razón. Si no existe acuerdo entre las partes, Estás sin audio. Me parece que se desconectó un momentito. Se cortó la conexión. David, hay un problema con el audio, me parece. Sí. se cerró. Ya, Ah, ya. Perfecto, ahí estamos bien, estamos Ahí bien. estamos. se cerró la comunicación. Voy a repetir nuevamente este contexto. A ver, el tema de la ley humanitaria hay que manejarlo con pinzas, porque uno de los elementos más importantes y trascendentales es el acuerdo entre las partes. Al no existir acuerdo entre las partes, se considera una arbitrariedad por parte del empleador y podríamos estar hablando de que esa condición se encajaría para la terminación de la relación laboral por un procedimiento de visto bueno, por cambio o modificación de las condiciones laborales. ¿A qué me refiero con el cambio o modificación de las condiciones laborales? Me pueden rebajar el sueldo, me pueden cambiar de funciones, me pueden bajar mi jornada laboral sin que yo acepte y tenga mi consentimiento. La falta de consentimiento se considera como una causal para el ejercicio del visto bueno solicitado por el empleado en contra del empleado. Déjenme decirles que en muchos casos se ha dado eso. Yo tuve la oportunidad en algún momento de manejar varias situaciones de estas en pandemia, cuando a los empleados, simplemente con un memo, así, un memo, les comunicaban y les decían, a partir del próximo mes, su jornada laboral es de 8 a 12 y ya no de 8 a 4:30. Y por lo tanto, usted recibirá solo la mitad de su remuneración. Yo no acepto, obviamente, se estaría constituyendo en una de las causales para solicitar visto bueno. Y se dieron muchos casos, porque de manera arbitraria, y eso se malinterpretó por parte de los empleadores, la arbitrariedad de decir es que la ley humanitaria dice, un ratito, la ley humanitaria dice previo consentimiento y acuerdo entre las partes. Por eso yo empecé mi intervención diciendo que todo en materia laboral es transigible y pueden nacer de acuerdos las obligaciones. Entonces, si a alguien en algún caso se dio que el empleador le rebajó la jornada, pues podría estarse encajando en una condición de una causal especial para solicitarle visto bueno. Y esa condición para solicitar visto bueno, dentro ya del procedimiento como tal, en el ejercicio del derecho de los trabajadores, tiene una similitud o se asimila al despido intempestivo. Eso lo determina el artículo 173 del Código de Trabajo. ¿Sí? Entonces, todo es de acuerdo entre las partes, ¿no? Y obviamente una recomendación, pueden ustedes plantearle
al trabajador, inclusive tal cual como dice la Ley de Justicia de Apoyo Humanitario, para poder rebajar la jornada laboral previo acuerdo entre las partes. Inclusive los empleadores tienen que sincerarse financieramente con el empleador, con el empleado. ¿Qué quiere decir eso? Presentar el estado de situación financiera del empleador, para que de esa manera se pueda generar ese cambio o esa modificación. ¿Ya? Listo. Es decir, eso justificaba, ¿no?, al empleador. Eso lo Déjame decir eso. justificaba. Ok, Gabriela Llerena nos dice, buenas noches, ¿es legal que una empresa afilie al trabajador después de los 3 meses de haber trabajado y el sueldo sea menor al básico durante esos 3 primeros meses? A ver, ninguna de las dos condiciones son legales, porque la Ley de Seguridad Social, el Código de Trabajo, en la primera condición que viene la pregunta es, ¿desde cuándo tenemos que afiliarle al trabajador? Desde el primer día de trabajo. Así trabaje las 24 horas y al siguiente día no digan, no, muchas gracias, no me conviene trabajar. Es obligación del empleador afiliarle desde el primer día. Muchos me van a decir, es que es molestoso. Vienen un día y luego dicen a los 3 días ya no quiero venir a trabajar. Lamentablemente las cosas son así. Recuerden que nosotros, ustedes y yo quizás, votamos en una consulta popular en la que penalizamos, volvimos un delito la falta de afiliación al IES y la afiliación fraudulenta inclusive. Recordemos, entonces, si partimos de esa premisa, la falta de afiliación, además de ser una falta reglamentaria a la Ley de Seguridad Social y al Código de Trabajo, se podría estar convirtiendo inclusive en un delito penal. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si es que durante los primeros 90 días o los primeros 3 meses de trabajo del empleado le pasa algo? Tiene un accidente. El empleador automáticamente, por la falta de afiliación, solo con la expresión directa y tácita del trabajador que diga, yo trabajo para este empleador, le cae la responsabilidad patronal. Y la responsabilidad patronal es diferente a la mora patronal. La responsabilidad patronal le van a cobrar hasta la aspirina del trabajador, si en caso se enfermó y tuvieron que darle medicación, darle atención, cirugías, le cobrarán como si estuviéramos nosotros en una clínica particular. Eso por un lado con respecto a la afiliación. Y por otro lado, con relación a la remuneración. Ningún trabajador que cumpla 8 horas diarias, 40 a la semana, puede ganar menos de $425 al mes. Porque todo es directamente proporcional, a menos que tenga un contrato de jornada parcial permanente. Ahí sí viene proporcional. Si trabaja 6 horas, ganará el 75% de la remuneración del trabajador en general. Pero si trabaja 4 horas, ganará el 50%. Si trabaja 8 horas, pues obviamente tendrá que ganar como mínimo 425. Y de ahí pues tendrá que descontarse el aporte personal del IES y obviamente recibirá ya líquido un valor inferior a los 425, pero solo en esa condición, no en ningún otro tipo de condición. Entonces, no se puede concebir ni considerar el tema de una falta de afiliación y peor aún, bajo una remuneración que esté por debajo del sueldo básico. Listo. Haciendo una acotación pequeña ahí, nosotros como talento humano, ¿no es cierto?, cuando hablaba acerca de qué pasa si nosotros contratamos a un trabajador y a los 2, 3 días del señor renuncia. Entonces, esa es la importancia, chicos, de hacer un correcto proceso de reclutamiento y selección. Entonces, ahí nosotros podemos realmente saber, si lo hicimos adecuadamente, podemos estar seguros que el trabajador no se va a quedar 2, 3 días, un mes, porque este proceso asegura realmente tener a la persona adecuada y que está dispuesta a realizar esa actividad. Okay. Vamos pues con la siguiente. Acotando eso, hay que considerar también un aspecto importante.
Cuando hablamos del proceso de selección de personal, también involucremos el tema de la seguridad y salud ocupacional, porque muchas de las veces puede venir un trabajador con enfermedades profesionales preexistentes. Y en ese sentido, si nosotros no hacemos un proceso de selección y dentro del proceso de selección no hacemos seguridad y salud ocupacional, la responsabilidad patronal sobre las enfermedades profesionales recae sobre el empleador actual. Es importantísimo también eso. Y fíjense que también hay un alto porcentaje de desvinculaciones laborales cuando existe el tema de las enfermedades profesionales. Entonces, eso también es un elemento importantísimo que se debe considerar dentro de lo que es la selección de personal y el reclutamiento, obviamente, dentro del ámbito que ustedes manejan, ¿no? Gracias, José. Correcto, exactamente. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice, buenas noches. Si solo se pide cesantía y no se pidió el seguro de desempleo, ¿posteriormente se lo puede solicitar? La pregunta es muy simple. No. Una vez que usted ya queda cesante y retira su cesantía, los derechos o las obligaciones del Seguro Social con respecto al trabajador se extinguen. Por eso les decía yo que deben primero pedir el seguro de desempleo y luego retirar la cesantía. Ese es el procedimiento adecuado. Nosotros investigamos en la página del IES, eso es lo que también recomienda el IES. Primero, regularice su seguro de desempleo y luego retire su cesantía. Listo. La siguiente nos dice, ¿el acuerdo entre las partes debe ser escrito en el caso de la ley humanitaria? A ver, el acuerdo entre las partes debe ser escrito. Lamentablemente, un acuerdo entre las partes, por más voluntario que sea, no surtirá efecto probatorio cuando no esté documentado. Pensemos en algo, hasta para respaldo de las partes. Si el empleador no se respalda de esa manera, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, el empleado, valiéndose de eso mismo, podría decir, miren, sin mi consentimiento, me cambiaron de funciones, me rebajaron el horario y me bajaron mi remuneración. Y va a forzar un procedimiento de visto bueno para terminar la relación laboral y obviamente eso implicará una suerte de despido intempestivo. Entonces, obviamente, es imperativo que se regularice eso por escrito. E inclusive, la ley humanitaria dice, los acuerdos se notificarán al Ministerio de Trabajo para su respectivo control y seguimiento. Eso creo que está en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Apoyo Humanitario. Correcto. Haciendo simplemente una aclaración, ¿cierto? Chicos, ustedes que están en el ámbito del talento humano, ¿cierto? De la gestión y de la administración del talento humano, recuerden que ustedes van a trabajar con personas, van a trabajar en ambientes donde va a trascender, ¿cierto? Lo que ustedes hagan sobre las personas. No es lo mismo en algunos casos, ¿no? Como trabajar sobre máquinas, que ustedes le golpean a la máquina, ¿cierto? Le dañan, traen el repuesto, se arregla y sigue funcionando. Cuando trabajamos con personas no es así, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia de que ustedes manejen adecuadamente todos estos procesos, apegados siempre a la normativa. Y hoy en día, ¿cierto? Recuerden que nosotros somos ya un área asesora de la dirección. Entonces, por eso es importante que ustedes amplíen sus conocimientos en el ámbito del talento humano y en el ámbito legal, ¿no es cierto? Tenemos algunos temas que también hemos de tratar eventualmente. La parte de la tecnología también es un punto que hemos de tratar nosotros en lo que corresponde a estos eventos, en lo que corresponde a educación continua dentro de la universidad. Y chicos, siempre estaremos motivándoles para que estén profesionalizándose, estén mejorando y creciendo siempre como excelentes profesionales con altos valores. El doctor Efraín Flores nos va a dirigir unas palabras. Muchísimas gracias, Gabriel. David, muchísimas gracias. La Facultad de Ciencia Administrativa de la Universidad UTE le agradece infinitamente, David. Clara la exposición, se nota experiencia, desinterés
lo que usted quería es que la gente conozca, aprecie, y eso es bueno para nosotros. David no tiene idea de lo contento que estoy con lo que usted nos acaba de contribuir. Es muy importante para nosotros. Obviamente, agradecerles a los muchachos por haber asistido. Hubiéramos querido más gente, no importa. Estamos, los que queremos estar. Perfecto. Hay algunos aspectos, como dije, quedaron muy claros. Muchachos, no se olviden, la facultad tiene algunos otros procesos como educación continua, hay maestrías, etcétera, etcétera, que queremos venderle la idea para que nosotros sigamos siendo de la familia UTE, de la Facultad de Ciencias Administrativas. David, una vez más, muchísimas gracias, un Dios le pague. Siempre a la orden. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Esto ha sido todo y esperamos vernos pronto en otro encuentro. David, muchísimas gracias. Efraín, Catarina, compañeros de la carrera, muchísimas gracias. Jóvenes, muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. Buenas noches con todos. Tengan un bonito fin de semana.